Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis Manos en Voz. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo cuándo estés escuchando este podcast. Gracias por estar del otro lado, la verdad que me encanta, me gustaría filmar siempre como las previas de cómo las vueltas que doy para organizarme, a sentarme hasta encontrar que estoy cómoda. Siempre cambio de lugar, no es que tengo siempre el mismo lugar, voy probando lugares nuevos. Y la verdad es que siempre tengo como un entusiasmo, ¿no? Ay, bueno, quiero estar bien, quiero estar cómoda, como si realmente siento que del otro lado estoy charlando con vos. Y me encanta, es como una cosa nueva que voy descubriendo de esta oportunidad que cada vez me gusta más, la verdad. Así que quiero agradecer realmente a todos los que me escriben, me hacen comentarios, me dan su feedback. Me sirve muchísimo porque, digamos, realmente siento que entonces estoy hablando con vos del otro lado, o sea, no es un monólogo, más allá de que en este momento lo sea, pero energéticamente siento que vamos haciendo una conversación, ¿no? Como un ida y vuelta. Así que te agradezco el tiempo que te tomes en escuchar y en que quizá esto que vas escuchando te vaya como haciendo sentido o haciendo algún ruido como para crearte curiosidad en algo y eso te vaya derivando en profundizar algo de vos o de tu vida o de tus circunstancias y buscarle la vuelta a la espiral, ¿no? Una vuelta superadora. La verdad es que misión cumplida de mi lado, ¿no? Como que mi propósito con Mis Manos en Voz es que nos conversemos de estos temas que no es habitual, que no tenemos mucho lugar donde poder conversar, bueno, más allá de algún grupo de amigos más puntual, porque por ahí los grupos de amigos de los amigos de siempre no se dan tanto estas charlas, aunque yo creo que en la medida que vas entrando en una edad más madura se van dando estas charlas. Así que bueno, para que sea lo que te sirva, a mí me encanta, me sirve muchísimo, así que gracias por estar ahí. Es el episodio número 30, buenísimo, estoy chocha. El 3 es mi número. El 3 es un número que habla mucho de la creatividad, ¿no? Es en esencia desde la numerología el 1 es el todo que empieza a dividirse y experimentarse en partes, ¿no? Entonces el 1 es el todo, es el inicio, es el todo y se empieza a dividir, se divide en dos y crea la dualidad, ¿no? El yo y el otro. Y el 3 sería el hijo, el que a partir de la dualidad se recrea la vida, ¿no? Esa es la esencia del 3. Entonces, episodio número 30, porque en numerología el 0 no se suma. Bueno, me reafirma esto de la creatividad, de poder recrear la vida, recrear la palabra, recrear la reflexión todo el tiempo. Así que, bien, más aditamentos le ponemos a este episodio. Y si es de las primeras veces que te sumás, a mí te doy la bienvenida realmente y este es un espacio donde yo comparto con honestidad de corazón lo que voy yo transitando en mi vida de despertar espiritual, o sea, en mi vida. y bueno, y si te sirve algo lo tomas. Así que esa es mi intención. Esta semana quiero charlar un poco sobre la crítica. Y ¿por qué me surge charlar sobre la crítica? Primero, me pasaron dos cosas. Primero, yo en un momento hice un episodio hablando del error
Y ahora quiero hablar de la crítica, que sería como la vereda enfrente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a vos cuando recibís una crítica? Una crítica de alguien, ¿no? Y normalmente la palabra crítica está muy asociada con una connotación negativa, ¿no? Como que la crítica te marca lo que está mal o lo que no gusta, lo que se desecha de vos o lo que hay que corregir, bueno, lo que está errado, ¿no? Ese es como el pensamiento inmediato que traemos cuando pensamos en la crítica. Entonces tengo un par de aristas para charlar sobre la crítica. Primero es la crítica que hacemos hacia el otro. Después voy a charlar un poquito de la autocrítica. Y finalmente una mirada súper como constructiva de la crítica. La crítica, cuando alguien, a mí, sobre todo si vos estás como expuesta, ¿no? Porque es como la contracara o el costo, entre comillas, de exponerte y mostrarte, mostrar lo que vos sos, lo que vos traes. Y cuando uno se expone con todo lo que uno trae, no expone solamente la virtud, ¿no? Se expone la virtud y el defecto, porque todo el tiempo es un movimiento. Entonces, cuando vos te vas exponiendo, que quiere decir cuando vas expresando tu vida y la vas compartiendo, vas expresando lo que te pasa y lo vas compartiendo, vas aceptando las situaciones que te pasan y los compartís, o sea, no te guardás toda tu vida para vos, sino que te abrís a ir trayendo lo que vos traes, y que en la medida en que vos te abrís, genera impacto en el otro. Y cuando el otro te devuelve una crítica, ¿cuál es tu reacción? Yo te digo mi reacción, y que lo he meditado bastante en este último tiempo. Frente al elogio no se me mueve un pelo, pero frente a la crítica todo mi cuerpo se eriza o se pone en alerta. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué me equivoqué? ¿Dónde? ¿Qué hice mal? No, todos esos disparadores internos son automáticos todavía. Entonces me sigue hablando la otra persona y yo me quedé enganchada en la crítica, en lo que no enganchó, en lo que hice mal, ¿no? Y según mi propio juicio, según el juicio del otro, todo esto. Pero lo que te quiero contar es cómo de manera inmediata y automática, en mi caso, y te invito a que vos te preguntes qué te pasa a vos cuando recibís una crítica del otro. ¿Te defendés? ¿Te pones a la defensiva? Observa el cuerpo, porque el cuerpo habla muchísimo, ¿no? Te pones durito como para protegerte de las lanzas que vienen de afuera. ¿Lo sentís como una amenaza? ¿Lo sentís que habla de vos? Bueno, todo esto, en la medida en que la crítica del otro nos importe, te quiero decir, en el sentido de que te afecte, ¿no? Que te afecte y te perturbe, y que vos no puedas ordenar esta información y te quedes en la perturbación, ¿no? Que te quedes tecleando, como a mí me ha pasado, en el comentario de crítica, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo a una persona una vez, hace un montón, que me dijo, no, a tal persona que te sigue no le gusta nada lo que haces. Al pasar me lo dijo, ¿no? Y te puede ser que esto habrá sido, qué sé yo, hace 6 años. Y cada tanto me vuelve como un registro de, ay, pero ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué? Como un lugar de importancia que a esta persona que hizo este comentario ni idea quién es, ni me interesa ahora, pero lo que te quiero contar es cómo sin querer nos quedamos enganchados en comentarios que el impacto de eso, en mi caso, es un impacto fuerte a la autoestima. Y en mi caso, y creo que en el de cualquier ser humano, ¿no? Cuando vos te exponés al juicio del otro, o sea, inconscientemente te estás pidiendo al otro que te valore. ¿Entendés? Que eso es lo que estamos haciendo al darle ese lugar a la crítica. Le estás pidiendo al otro que determine tu valor. Entonces, si el otro determina un valor negativo sobre mí,
wow, la autoestima se me va al piso. Entonces, todo este mecanismo que es muy habitual que nos pase, ¿no? Que frente a la crítica o que no movemos, no hacemos o no expresamos porque tenemos miedo a ser criticados, en el fondo lo que está hablando es que no tenemos una valoración suficiente de nosotros mismos y necesitamos darle al otro el poder de evaluarnos. Porque muy distinta es la crítica de la que voy a hablar al final, ¿no? De esa otra crítica. Pero en esto te hablo de la crítica que te da una herida de muerte, esa crítica que te deja, que te deja en reacción y no en respuesta. O sea que te enganchás con la crítica, te ofendés, dudás de vos, dudás de vos, no de lo que es criticado, ¿no? De vos. Te lo tomás personal, te lo tomás normalmente la crítica, si es sobre algo que yo hago o dejo de hacer, si yo estoy tan identificada con lo que hago o con lo que dejo de hacer, la crítica hacia eso es una crítica hacia mí. Por lo tanto, lo tomo como un menos, ¿no? Como un disvalor. Todo esto es un mecanismo bastante inconsciente hasta que le empezás a poner luz. Entonces, en la medida en que yo me he quedado enganchada y que esta semana alguien también me hizo un comentario así, de que sí, esto les gusta, pero hay algo que no, me quedó tecleando, ¿no? Me quedó dando vueltas, algo que no, de las cosas que yo comparto, ¿no? En las redes, porque claro, en las redes justamente las redes es un terreno donde es muy propicio para entrenar, así lo voy a poner en estos términos, muy propicio para entrenar la inmunidad al juicio. Porque en las redes recibís de todo tipo de comentarios. La gran mayoría son reacciones muy constructivas, pero hay algunas que no. Y si aún yo en esa sigo reaccionando, me está marcando que todavía tengo una arista de disvalor presente, de falta de valoración, de falta de autoestima, ¿no? Porque me toca, es como el talón de Aquiles, ¿no? Como que soy invulnerable, pero cuando me tocan con una crítica negativa, depende también el momento en que me llega esta crítica, ¿no? También todo esto son cosas que necesitamos poner atención y evaluarnos. ¿Cuándo la crítica me afecta? Si viene de cualquiera, porque en este caso no tiene, en los dos casos que te cuento, ni tiene nombre el emisor de la crítica y a mí ya me afectó. Despertó en mí un registro de defensa, de que me tengo que defender de un ataque, ¿no? Que finalmente siempre me lleva al mismo conflicto esencial. Para mí, si me tengo que defender de un ataque es porque yo estoy separada del resto, separada del otro y porque tengo errores, ¿no? O tengo algo que no está bien, ¿no? Eso en el fondo, el ser afectada por la crítica denota un poco para mí eso, el conflicto de que yo todavía no me siento suficiente y entonces en lugar de que pueda tomar una crítica como algo constructivo, que eso lo voy a dejar más para el final, la crítica me desarma. Entonces, si la crítica me desarma, lo que en realidad me está hablando es que no tengo valor suficiente sobre mí. Entonces, si a vos la crítica te desarma, pensá desde dónde, si podés identificar de quién, si hay ciertas personas, ciertos vínculos que desde cuando la crítica viene de ahí te desarma, o es en general, o es en tu trabajo. Yo en el trabajo, pero siempre fui extremadamente exigente y la crítica siempre me desarmaba. Entonces era un nivel de exigencia porque no quería quedar expuesta con ningún error. Pero porque en el fondo lo que habla de eso es que ¿qué pasa conmigo si quedo expuesta ante un error? Yo sentía que había un error en mí. Entonces, si hay un error en mí, no, más vale que ni se vea, el error en mí lo quiero tapar. Pero cuando empezás a ver que error en mí no, sino en mi accionar,
que es muy distinto, ¿no? Que ahí es donde en cuanto yo puedo ir identificando los errores en el accionar, tengo posibilidad de evolucionar, ¿no? Entonces, no en mí, sino en mi pensar, sentir y hacer, ¿no? Que sería en la parte de mi personalidad. Ahí tenemos todo para mejorar a partir del error y a partir de la crítica constructiva o de la crítica de lo que esencialmente significa la crítica. Pero te dije que había dos cosas que me habían pasado esta semana. Una es este comentario de alguien que me hizo un comentario así y siguió hablando y yo me quedé por unos segundos enganchada en ese comentario y que para mí es una muestra de que todavía estoy en este terreno de ir siendo inmune a la crítica ajena, a la mirada del otro, pero no a que no me interesa lo que el otro ni lo que el otro piensa. De hecho, empecé este podcast agradeciendo tu feedback, tu ida y vuelta, ¿no? Tu ir construyendo juntos. Pero cuando todavía soy inmune, o sea, soy afectada, no inmune, soy afectada por la crítica de donde venga, sobre todo por la crítica de un tercero sin un nombre, o sea, muy, muy tirada de los pelos, me muestra clarísimamente que todavía hay un gran trabajo para hacer en la certeza de mi propia divinidad, de poder separar lo que yo pienso, siento y hago con lo que yo soy. Cuando yo me identifico tanto, cuando vos te identificas tanto, que tu hacer, que tu sentir, tu pensar, tus ideas, tus creencias, tus opiniones son vos, claro, la crítica del otro es desastrosa porque te está desarmando a vos. Entonces, esto marca la medida de que todavía hay espacio para fusionar un poco más la visión del alma encarnada en tu cuerpo, en este instrumento que es pensamiento, sentimiento y cuerpo físico, para ponerlo en las tres mamuscas básicas, ¿no? Entonces, en la medida en que la crítica te penetre y te desarme, es una señal de que te estás identificando con la forma, que te estás identificando con tu apariencia, que vos crees que sos eso, ¿sí? Y mirá, no importa cuánta meditación hagan, yo medito a diario, tengo mis espacios de introspección cada vez más, o sea, y entonces gracias a eso puedo tomar la información de este evento que me pasó de la crítica como una información de por dónde voy en mi trabajo, de por dónde siguen mis próximos pasos. Nada tiene que ver en sí, te digo la verdad, ni con lo que generó en sí la opinión o la crítica, que ni me interesa realmente cuando yo me pongo a ver, no me interesa sobre qué estaba opinando, pero me interesa mi reacción frente a la opinión del otro. Me puse a la defensiva, listo. Señal de que me falta todavía desidentificarme con la forma. Pero yo desidentificarme con la forma no es que no me importa nada, al contrario, porque yo cuanto más me puedo desidentificar de la forma, más plantada estoy en mi ser espiritual, en mi alma o en mi ser divino, más puedo actuar, corregir sin ningún resquemor, sin ningún juicio, sin ningún problema. Más soy capaz de rectificarme a mí misma, de reconocer que me equivoco, vuelvo a acomodar o que no, o que ratifico esto. Y eso no influye ni impacta en mi reacción con la otra persona. Cuando ya yo puedo hacer esta diferencia, esta diferencia entre desde dónde yo estoy evaluando la crítica que recibo, puedo meterme en cualquier lugar y expresarme lo que soy con total libertad, porque toda opinión, crítica, comentario que reciba, lo podré tomar como una opinión que viene del otro, que no es mía, sino que es del otro.
toda vez que reaccionamos sobre un juicio o una opinión del otro, es porque es nuestra. Cuando comprendemos realmente que cada uno opina desde su lugar, desde su mirada, desde sus circunstancias, con su nivel de conciencia, emite opinión sobre el otro, sobre lo otro, cuando entendés ese mecanismo, ya no te enganchás en la opinión del otro porque es del otro. Porque muy distinto es cuando que ahora un poco en el mundo del coaching se llama feedback en lugar de decirle crítica, para no confundirlo con esta acepción de crítica que tenemos que es un juicio, ¿no? Que es un poco emitir una opinión de manera liviana sobre el otro. Pero ahora voy a esa parte de cómo cuando emitimos juicio. Pero primero, ¿qué nos pasa cuando recibimos un juicio, ¿no? Básicamente, yo te propongo que pienses las dos cosas, ¿no? Una opinión, un juicio como una opinión del otro positiva y como una opinión negativa. Muchas veces también la opinión positiva nunca cuenta. Y entonces también ahí hay un punto para mirar. Nada de lo que uno hace, no acepto nunca un elogio, por ejemplo, que sería lo contrario a la crítica. O sea, sería como es el mismo mecanismo, pero con otra polaridad, que sería la positiva, el elogio. Pero si el elogio te afecta en el sentido de que te sentís bárbaro por el elogio, otra vez te identificaste con la forma, porque te identificás con lo que haces, con los resultados, con lo que se ve de vos, con la apariencia. Entonces, si no hay elogio, ¿qué no valés? Entonces, si hay crítica, no valgo, y si hay elogio, valgo. Y fíjate que esto, crítica y elogio, viene del mundo, viene de afuera, viene del otro. Entonces, viene de un emisor que tiene su propia historia y su propia mirada y su propia concepción, y emite una opinión desde su lugar. Pero bueno, si yo le estoy dando más valor que mi propia mirada, entonces, si emiten un juicio, disminuye mi valor. Si emiten un elogio, aumenta mi valor. O, con lo que también a muchos nos pasa, que los elogios no los considerás. Los elogios son como lo que debe ser. Esto no puede ser de otra manera, entonces el elogio es lo que debe ser, ¿no? Yo traía un 8 en una prueba en el colegio y me decían, ¿y por qué no un 10? ¿No? Siempre faltaba un poco más. Entonces la excelencia es lo que debía ser, no había nada que celebrar. Entonces también eso me informa todavía, el aprender a recibir y a reconocer los elogios con humildad, ¿no? Sin también ni sentirte ensalzada ni sentir que es un cero, tomarlo y poder nutrirte de eso también creo que está bueno. Pero siempre con la condición, no sé si con la condición, pero con la mirada bien atenta puesta en que es del otro. La crítica o el elogio habla del otro, no habla de vos, habla del otro. Habla de lo que el otro valora, de lo que el otro no valora, habla de las preferencias del otro, de los juicios del otro, los prejuicios del otro. Habla del otro. Entonces, en la medida en que lo voy comprendiendo, soy capaz de ser inmune a la crítica del otro, a la crítica y al elogio, ¿no? Si sos de los que necesitan el elogio tanto como los que se derrumban con la crítica, ¿no? Entonces, de las dos maneras es ir buscando de qué modo yo me puedo desapegar o ser como inmune y dejar que el otro hable desde sí y no tomarme personal, ¿no? Como uno de los 4 acuerdos del famoso libro de los 4 acuerdos, es no suponer, no tomarte nada personal, es ese que quería decir, no tomártelo personal, porque realmente el que habla desde su lugar.
Si yo le doy autoridad sobre mí, entonces sí ejerce dominio sobre mí, pero si yo no le doy autoridad, significa que no le doy la relevancia como si fuera yo misma quien hago esta crítica, entonces nada, el otro puede opinar, puede hablar, puede decir lo que le parezca y a mí no me entra una bala en el sentido de que no lo siento como un dolor o como una espada que se me clava, ¿no? Entonces poder tomar distancia incluso mentalmente, toda vez que recibas una crítica o un comentario que no te gusta sobre algo tuyo, tomarte un respiro como para recordarte que es el emisor el que está haciendo esta lectura, que esto es una percepción dentro de los 360 grados, es una mirada y es de la persona que está emitiendo. Entonces no puede tener más poder que el que vos le das, la crítica. Y la segunda cosa que esta semana me pasó, o esta semana y la anterior, y como que me viene pasando, que cada vez que en la mesa o en alguna reunión se empieza a criticar a alguien, ¿no? A fulano, pero cualquiera, a criticar esto, no, porque hizo tal cosa y parece que hizo tal otra y parece que, bueno, está fatal y hizo... A mí naturalmente me empieza a salir bueno, pobre, no saber lo que le pasaba. Y Paloma, mi hija que es como un gran eco muchas veces, antes de que yo empiece a hablar o empiece a decir algo, cuando ella ve que hay una conversación donde se está criticando desde a un familiar hasta un político, o sea, cualquier cosa, te digo, hasta un periodista, un jugador de fútbol, cualquier cosa de las que surgen en una charla familiar que se critica, a mí y me dice, ay, pues sí, ya sé que vos vas a decir, mamá, pobre, pero bueno, déjanos criticar. Y me hace acordar a mi mamá que, ay, nos daba una bronca bárbara cuando nosotros queríamos criticar a alguien, que nos parecía que teníamos la razón sobre ese alguien. Mamá, que ahora con el tiempo reconozco que digamos, tenía mucha más sabiduría de la que yo era capaz de ver en ese momento, por supuesto, porque yo tenía un nivel de conciencia mucho más estrecho. Mamá siempre se ponía en la postura del otro, pero hasta del más aberrante político, que en esa época se daban muchas discusiones de política, ella siempre se ponía del otro lado como humanamente, no sé, bueno, pobre, bueno, andás a ver lo que le ha pasado, bueno, y me veo en una resonancia muy, muy graciosa para mí, escuchándome repetir estas palabras de mamá, pero que esto también denota cómo vamos evolucionando en el camino de conciencia, de entender que cualquier juicio, cualquier crítica, cualquier comentario que uno hace sobre la vida del otro o sobre el accionar del otro, está hecho desde la perspectiva del otro. Y si esta perspectiva está en una situación gris, el comentario será teñido de gris. Si está en una situación rojo, el comentario será teñido de rojo. Cuando entendés que ese es el mecanismo, listo, no te llegan las críticas, no te afectan en absoluto, no hay reacción. Puede haber respuesta, pero no hay reacción. En mi caso hay reacción, no exteriorizada, pero hay una reacción que yo puedo notar y usar y descubrir perfectamente y después emitir respuesta, ¿no? Usando mi mecanismo de la mente, mi mecanismo inteligente. Pero hay reacción, noto reacción, ¿no? Reacción es esto de quedarte enganchado, repetirte mentalmente la crítica. ¿Por qué habrá querido decir? ¿Qué? Te quedas enganchado en la crítica del otro o te justificás, ¿no? Decís, no, pero bueno, esto tal cosa porque yo hice esto y el otro no entendió o te justificás. Todo esto significa que estás todavía dándole más valor a la opinión del otro que a la tuya propia. Y eso simplemente es un dato. Es un dato que te invita a empezar a darte más valor. Nada más que eso, ¿no? Entonces la reacción frente a la crítica te está indicando que no te estás valorando lo suficiente.
Y la otra situación relacionada a la crítica que traen también las nuevas generaciones, una situación que me pasó con mi sobrina, chiquita, 3 años. Ella es muy perrera, ¿no? Le encantan los animales y los perros. Tiene un par de perritos ahí muy cercanos que los usa de almohada. Y un día uno de sus perros le dio, no fue un mordisco, pero le hizo un ladrido como raro, fuerte, y ella se asustó y se puso a llorar. Bueno, todos corriéndolo al perro, salir, bueno, se generó una situación de susto y de sacar el perro de acá, bueno, pasó el episodio, así como todos los adultos estábamos en nerviosismo, porque era tu mascota, que te hace un ladrido, tu chiquito de 3 años, feo, te asustás. Ella, cuando se calmó 3 segundos después, 3 años, dijo: voy a ver qué le pasó a Indio que quiso morderme. Y se fue a la vuelta de la casa donde se había ido el perro. Quiero preguntarle a Indio qué le pasó que quiso morderme. ¿Vos te das cuenta la manera ya completamente diferente de tomar la crítica, digamos, un ladrido, ¿no? O sea, en ningún momento ni tuvo miedo, ni se ofendió, ni dijo: no, ahora vos me quisiste morder, ahora andate. No, dijo: voy a preguntarle qué le pasó que quiso morderme. O sea, entendiendo que algo le estaba pasando al otro. No, yo no podía creer, estaba como... Creo que nadie prestó mucha atención a lo que dijo esta criatura, pero a mí me dio vuelta el alma. ¡Wow! Dije, esta gente viene con otro chip, vienen con otra mirada del ser humano, del otro, porque en este caso no era un ser humano, ¿no? Entonces vienen con una mirada de soy parte, de si hizo esto y me clavó una estocada, algo le está pasando. Entonces no tomo la estocada, sino tomo qué le está pasando, que eso es que ahí es donde empezás a entrar en el campo del amor. No te quedás en la superficie y en lo que se manifestó, ni en la ofensa a nivel de la personalidad, sino que le das la vuelta y entendés que atrás de eso hay otra cosa más profunda y despertás tu humanidad para, aunque sea, enviar amor. Aunque sea, me refiero a si esta persona que te emite una crítica no la tenés al lado, ¿no? No tenés acceso ni los nombres, como yo te podría decir algún comentario en las redes, ¿no? Entonces, es poder darle la vuelta a la crítica y hacer lo que hizo esta niña, ¿no? A ver, voy a preguntarle qué le pasó, qué quiso morder, qué le está pasando, por dónde anda su corazón, ¿no? Por dónde andan sus vicisitudes. Y te invito a hacer el ejercicio de cada vez que te sientas en una criticado, y que se te dispare este mecanismo natural de defensa, ¿no? Hagas el ejercicio de qué le estará pasando, por dónde andará, ¿no? Como de dar la vuelta e ir por atrás, ¿no? Ir atrás de la casa. ¿Y con qué te encontrás? Y te aseguro que te encontrás siempre con un alma pura que está quizá un poco más tapada. Entonces la personalidad es la que da las muestras y los ladridos, ¿no? Entonces, si uno es capaz de ver esto en el otro, sos capaz de mirar al otro y ver más profundo, de ver el alma atrás de las acciones de la personalidad y no creerte que la otra persona es la personalidad, que la otra persona es lo que hace, dice o siente, ¿no? También a mí me pasa mucho acá no específicamente con la crítica, pero en esto de poder ver atrás de lo que se ve, ver lo invisible, lo más sutil, de
me encanta trabajar cuando viene gente que dice yo no creo en nada de esto, pero bueno, vine. Me encanta porque es como enseguida ves atrás lo que hay, que hay otra cosa, no lo que dice la persona, ¿no? Y esto se entrena, esto es un entrenamiento, todos tenemos esta capacidad. Entonces, si somos vulnerables ante la crítica, tenemos ejercicio espiritual para hacer, tenemos tarea ahí, tenemos labor interna para despertar el amor, pero despertar el amor requiere despertar esta capacidad de ir a la vuelta de la casa a ver qué le pasó, que me hizo esto, requiere un desapego total con la acción del otro. O sea, realmente esta acción que hizo esta chiquita a mí me parece de un ser evolucionado. Requiere muchas vidas, ¿no? Yo no sé si ojalá me salga, me vaya saliendo, ¿no? Creo que a medida que le ponemos conciencia, le pones palabras, lo traes acá adelante, como digo yo, ¿no? Y lo vas diseccionando y separando un poquito y analizando, ya después podré reaccionar en sucesivas críticas, pero en algún momento caducará la reacción porque ya la hice visible, ¿no? Entonces ya iré pasando más rápidamente que lentamente, iremos todos, ¿no? Pasando a poder mirarnos como humanos, que estamos todos haciendo una misma tarea de tratar de expresarnos. Venimos acá a expresar lo que traemos. No venimos a quedar bien, a que nos adulen, ni que nos elogien o que nos critiquen, ni a guardarnos en nuestras habitaciones. Venimos a mostrar lo que traemos, la luz que traes, que la luz que vos traes no es la misma que la mía. Es luz, pero tiene cualidades distintas y solo vos la traes. Entonces, si la crítica me tiene como agazapado, nos perjudicamos todos, ¿no? Porque la luz no se hace completa. Le falta un tono, le falta un color, ¿no? Faltas vos. ¿Y cuánto de tu accionar está condicionado por la crítica o la mirada del otro? Digamos, si te pones a pensar, yo creo que casi todo, ¿no? Porque tenemos mucho miedo a quedarnos solos porque partimos de la base que estamos separados. Ahí es donde hay un error, no estamos separados, pero bueno, todo eso es ir despertando la conciencia. En la medida en que vos asumís y entendés con tu cuerpo y con tu alma que vos sos lo mismo que todo, que vos estás unido en esencia, o sea, sos en esencia lo mismo, digamos, tenés tu cualificación individual, pero en esencia sos lo mismo, ese miedo se va porque ya, digamos, no puede quedar solo lo que ya está unido, ¿no? Pero bueno, eso es un camino de despertar la conciencia y todo este es el trabajo en el que estamos, este es el juego, ¿no? Entonces la crítica y el ser vulnerable a la crítica del otro, en lugar de ponernos como armaduras más gordas para que no nos penetre la crítica del otro, mi propuesta es abrirnos completamente a la vulnerabilidad, a la crítica del otro, para poder ver dónde está tu talón de Aquiles. Porque si vos podés ver dónde está tu talón de Aquiles, podés trabajar sobre eso. Podés autoprotegerlo, ¿no? Y recubrirte y poder entender que esto te está hablando de un punto tuyo de falta de valor. Que estás dependiendo que otro te diga si estás bien o estás mal. ¿No? Bueno, esa es como la primera parte y cuando vos lo das vuelta, decís, bueno, yo recibo, ¿qué me pasa a mí cuando recibo la crítica? ¿No? Me desarmo o necesito el elogio, bueno, todo esto que hablamos, ¿no? ¿Y qué me pasa a mí cuando hago la crítica? ¿Desde dónde critico? ¿Qué estoy haciendo cuando hago un juicio o una crítica? Digamos, ponete bien en tus zapatos cuando criticás en términos vulgares es
hablar del otro o de la situación y decir lo que está, lo que no va o lo que está mal o lo que está errado, ¿no? Distinto es lo otro que ahora vamos a ir, lo que sería una crítica con su verdadera acepción de la palabra, pero primero voy a lo que para nosotros es el criticar eso, el enjuiciar al otro, ¿no? O el enseguida, frente a un cuento de alguien, yo tomo este cuento como verdad y emito mi opinión. Entonces me contaron una persona que yo respeto, que yo valoro, a la cual le confío, bla, 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 me cuenta una historia con otra persona. Y yo creo eso como verdad y entonces emito un juicio basado en esa creencia. ¡Error! Todo el camino es errado. Si yo ya me voy dando cuenta que el juicio que yo escucho del otro habla del otro, no del tercero, habla del otro, bueno, yo voy limpiando mi campo para que el juicio o la crítica que yo emita tenga un sentido muy diferente, porque no quiere decir que yo no tenga opiniones, ¿no? O me pueda expresar sobre lo que interpreto de tal o cual situación. Ahora voy a eso. ¿Y qué me pasó a mí una vez cuando tomé conciencia de esto del juicio sobre el otro, ¿no? Con qué liviandad hacemos juicio sobre el otro y lo hablamos y lo expresamos sin darnos cuenta, por otro lado, ¿no? Que todo esto que nosotros emitimos con la palabra queda en algún lado energéticamente, ¿no? Creás formas mentales confusas, ¿no? Y sucias sería, ¿no? Como que el campo mental se llena de basura porque es energía disonante. Pero bueno, eso podés no tomarlo si no te resuena, pero a mí es una manera muy gráfica para mí de percibir qué es lo que pasa con los pensamientos que no te llevan a un lugar luminoso, que se suceden todo el tiempo, o los pensamientos sin sentido, ¿no? Como un burbujero que larga burbujas todo el tiempo, crea ruido, ¿no? Como los pensamientos. Pero bueno, más allá, lo que te iba a contar es en un ejercicio de biodanza, una danza que era, nos dividíamos en dos grupos y había que bailar, hacer una danza con una música en grupo, o sea, cada uno hacía su propia danza, ponerle si éramos 20, 10 hacían una danza y los otros 10 se ponían contra la pared, mirando a la pared. O sea, de espalda al que danza, mirando a la pared. Bueno, entonces a mí me tocó primera ponerme mirando a la pared. Y te aseguro que yo, bueno, me pongo ahí, cierro los ojos, tenía la pared casi tocándome la nariz, empieza la música y empiezo a sentir el aletear de los compañeros que tenía atrás. Empiezo a sentir el aire, los pasos, los saltos, giros, movimientos del cuerpo, huesos, ¿viste? Cuando hay sonidos. Empiezo a sentir un movimiento libre. Y automáticamente empecé a llorar. Mi cuerpo comprendí en ese momento el tremendo poder condicionante que tenemos con la mirada crítica en el otro. Que cuando yo miro a alguien, siempre estoy mirando con mi propio juicio. Siempre saco conclusiones sobre mi propia mirada, con mis propios lentes. Lo entendí en esa danza y ahí escribí un poema que lo busqué hoy y no lo encontré para compartirlo, se ve que no está en los libros, lo tengo por ahí escrito en otro lado, que se llama No quiero aún mirar tu danza. Entonces, lo que me acuerdo del poema es que yo cuento, claro, con qué libertad te moves cuando nadie te mira, cuando mis ojos no te están clavando el juicio, acortando tu vuelo.
¿Con qué libertad? Yo quiero apoyar tu libertad, no la quiero coartar. Y yo me doy cuenta que si yo me doy vuelta y miro tu danza, te voy a inhibir, porque todavía mi mirada no es una mirada limpia. Quiere decir, es una mirada todavía con mis propios filtros sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que es bello, lo que es payasesco, lo que me da vergüenza. Entonces ahí digo, termino en el poema diciendo, no miraré aún tu danza hasta que no sepa mirar con ojos de amor. O sea, hasta que yo no sea capaz de mirar al otro y ver lo de atrás solamente, como esta niña vio al perro y su circunstancia, no miraré tu danza, no emito juicio, no, me mantengo con la mirada contra la pared. Pero bueno, qué difícil, ¿no? Qué difícil se me hace, porque esto fue un ejercicio donde, bueno, me bajó muchísima información, muchísima comprensión y después la clave de esto es pasarlo por el cuerpo vivencialmente, ¿no? Hasta que lo vas metiendo en cada una de tus células, pero al principio, bueno, tomás conciencia y después necesitas mantener esa conciencia activa para que haga su efecto en la materia, digamos, ¿no? Entonces, y me pongo, mientras te hablo, me pongo en la imagen de la cantidad de juicios que me salen con mis hijos, ¿no? Que si hacen o no hacen, que si estudian o no estudian, que si... Y no estoy pudiendo mirar con ojos de amor, con esta mirada de desapego completo, de buscar entender lo que el otro le está pasando, lo que el otro está buscando, lo que el otro está necesitando, ¿no? Y estoy siempre enjuiciando sobre lo que yo creo que debería ser, lo que yo creo que es correcto. No comprendiendo, olvidándome por completo que yo emito mis juicios solamente todavía desde mi personalidad, porque el alma no enjuicia, el alma no juzga. El alma observa. Pero bueno, mientras todavía yo tenga reacción sobre lo que observo, estoy en la personalidad. Estoy en juicio, estoy en una mirada sesgada, estoy en una porción de la pizza, ¿no? Me di vuelta de la pared y me puse a evaluar al otro. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Desde dónde? Porque soy madre, tengo autoridad para emitir un juicio liviano sobre el otro. Ahora no estoy diciendo que uno no puede emitir opiniones y feedback, entonces ahora lo voy a desglosar un poquito. Pero primero llamarnos la atención sobre con la liviandad que emitimos juicios o comentarios aparentemente inofensivos, pero que no son inofensivos, porque cualquier comentario que yo haga del otro le estoy generando un ladrido energéticamente o una estocada, ¿no? Aunque el otro lo reciba o no lo reciba, ¿no? Aunque el otro ni se entere que yo estoy haciendo esta crítica. Todo está conectado. Esta crítica está en el aire, está en el éter y se manifiesta de alguna manera. O sea que no necesita el receptor en ese momento recibir mi crítica, ¿no? Que yo critique o enjuicie con opiniones ya es suficiente para que esté yo haciendo ruido y clavando estocadas o generando ladridos amenazantes, ¿no? Entonces, en la medida en que podemos ir poniéndonos más conciencia de que, momento, porque yo voy a emitir un juicio, para emitir un juicio tengo que tener un montón de otros cuidados, ahora voy a ir a eso. Pero no un juicio liviano que me salió como reacción, es hiriente siempre. Siempre estoy haciendo ladridos y casualmente el perro ladra. Siempre, si yo hago un juicio liviano en reacción, es defensa. Es un acto defensivo instintivo.
porque marcar el error al otro en algún punto me hace bien. Y acá aparece donde el ego se enrieda, ¿no? Me hace bien porque entonces yo no soy tan malo. Si el otro también es malo, yo no soy tan malo. Me hace bien porque me nivela para abajo, sería, ¿no? Entonces por eso el ego disfruta en algún punto cuando el otro también se equivoca, ¿no? Entonces esos son tipos de personalidades, pero que están en el crisol de las personalidades que se van construyendo en el ser humano. Entonces al emitir juicio, cuidado, no demos ladridos, porque el eco del ladrido tiene impactos, no es gratuito. Y además que, bueno, creas karma si querés verlo también desde ese lugar, ¿no? Como que todo lo que creas te vuelve en algún momento. Pero creo que no tiene que ver ni con el planteo que te estoy haciendo, no es desde el miedo que da como la idea del karma, si hago algo mal me vuelve y tengo que pagar las deudas, sino que es realmente una toma de conciencia, como es expandir la conciencia, cuando sos capaz de ver al otro, lo que está atrás de la forma, entonces ya no te salen los juicios rápidos, livianos, sin sentido, ¿no? ¿Cuántas veces emitimos opiniones sobre el otro, sobre ciertas circunstancias que no llevan a nada, que son palabras nomás, que nunca es palabra nomás porque la palabra crea, ¿no? Crea movimiento energético. Entonces, llamarnos la conciencia a ¿qué implica un juicio? ¿Con qué autoridad emito un juicio? ¿Con qué utilidad emito un juicio? ¿Soy consciente del impacto que mi juicio o mi opinión genera sobre el otro? ¿Qué estoy buscando con el juicio? ¿Qué me trae? ¿Qué, entre comillas, beneficio me trae el juicio que estoy haciendo sobre el otro? Son todas preguntas que necesitamos mirarnos al espejo y respondernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Cuestionarme. Y entonces este ejercicio después lo voy pasando por todas las otras cosas, las opiniones que tengo sobre los otros y las opiniones que ya son creencias cuando ya están inconscientes, ¿no? O mandatos que tengo sobre la vida. Entonces empiezo a aprender a cuestionar todo y pasar por el filtro de la conciencia y ver qué estoy mirando, qué estoy viendo. ¿Estoy viendo entero o estoy viendo de a poquitos, de a cachitos? Y si yo veo de a cachitos, ¿puedo decir lo que es verdad? ¿No? Está este cuento del elefante que se usa muchísimo en coaching cuando se trabaja el tema del feedback, que seguramente o por ahí ya lo has escuchado, pero que un rey ciego le pide a sus consejeros sabios que vayan a ver que era un elefante, que vayan a ver afuera que había un elefante, que le digan qué era. Entonces, eran todos ciegos y entonces hay uno que toca la pata y entonces la toca bien con las manos, una cosa enorme, una redonda, parecía una columna, entonces dice el elefante es una columna. Otro agarra la trompa y entonces ve que es movible, parece una soga, entonces le dice, bueno, no, es una soga. Otro le agarra la parte de la panza y es una pared dura, ¿no? Entonces toca ahí con las manos y dice, no, el elefante es una pared, ¿no? Entonces, claro, cada uno tiene su mirada, habla desde su perspectiva, no ve la del otro. Entonces, yo puedo emitir mi opinión, pero que no sea un juicio,
un juicio liviano. Quiero separar la idea del juicio como una cosa liviana o crítica, porque en realidad le pregunté a ChatGPT qué entendía por crítica y qué era crítica. Y la verdad es que me devuelve, y ahí es donde yo empiezo a pensar, claro, digo, me devuelve el concepto usado en el arte, que ahí es donde me parece que está como más finamente usado, la crítica. Porque la crítica me lo devuelve como una valoración de obras de arte o de distintas expresiones, como una valoración fundada para poder contarle a otros de qué se trata, para que cada uno decida si va a ver esa obra de arte o el cine o lo que sea, ¿no? O sea, fíjate la definición que da el ChatGPT, que es interesante. Interpretar, valorar y dar una opinión fundamentada. Pero el propósito de esto, primero es que habla sobre la cosa, no sobre quién hizo la cosa, sobre el ser de esa producción, sino la idea es proporcionar una mirada que ayude a otros a entender mejor de qué se trata. O sea, volvamos a repetir, la crítica es interpretar, valorar y emitir una opinión fundada sobre algo con el propósito de ayudar a otros a entender mejor de qué se trata la cosa, la obra o lo que sea que yo estoy, de lo cual estoy emitiendo mi opinión fundada. Muy distinto al concepto de crítica liviana o comentario o juicio, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Después le digo, bueno, no, pero háblame de juicio, el juicio. Y bueno, y ahí el juicio en realidad, claro, el juicio es una valoración hacia una persona o hacia una cosa, pero que se emite en base a los lentes, ¿no?, con los que yo miro. Entonces yo, si soy consciente de que yo emito mi juicio veloz, o sea, mi juicio rápido, sin esta opinión fundada, que ahora voy un poquito más al concepto, si yo emito esto en reacción, estoy hablando de mí a la defensiva y no estoy ayudando a que el otro, un tercero, entienda mejor de qué estamos hablando. Estoy generando ruido, estoy generando separación, estoy diciendo este tal cosa, este tal otro, entonces ya estoy etiquetando, segmento, separo. Entonces todo eso se sale. Todo eso es de la personalidad que se siente separada, se siente en disvalor, porque el alma no hace eso. ¿Cuál podría ser? Bueno, y acá te cuento lo que me trae ChatGPT, que me pareció re interesante para plantearlo como 5 pasos, 5 puntos a tener en cuenta antes de emitir un juicio. Emitir un juicio sobre otro o sobre una situación, ¿no? Primero, evaluar profundamente, o sea, no tomar una información, me contó un pajarito o me lo dijeron en una charla, en una comida o un comentario de reunión de amigos o lo escuché, no tomar un fragmento de la historia, evaluar en profundidad. Yo me acuerdo que en historia en el colegio nos hacían siempre leer a un autor y a su opuesto, digamos, a nivel ideológico. Tenía una muy buena profesora que nos enseñaba, nos hablaba todo el tiempo de esto, de poder tener tu propia opinión fundada, ¿no? Entonces, en eso, usarlo también para el día cotidiano, ¿no? Emitir, si vos vas a emitir una opinión, primero evaluar, ¿no? Evaluar a fondo el tema, evaluar con profundidad, ¿no? De qué se trata,
¿De qué estoy hablando? Me vienen muchas cosas, incluso que yo pienso de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Opiniones que yo tengo ya, o sea, se las diga o no, las tengo, y entonces me pongo a pensar mientras estoy hablando con vos, digo, evaluar requeriría por lo pronto conversar con ellos sobre esta opinión que yo tengo, ¿no? A ver si es así o es que a mí me parece, y entonces eso me invita a, ¿para qué yo qué quiero ir a hacer? ¿Testear que tengo razón o quiero realmente ir, dar la vuelta a la casa y ver lo que le pasa al perro? Sería, ¿no? Entonces ya te desarma completamente la opinión, porque digo, ¿de qué me sirve la opinión del otro? No me está sirviendo para nada, ni a mí ni al otro. Entonces, evaluar en profundidad y pregúntate qué te requiere, qué necesitas hacer para poder evaluar en profundidad el tema antes de emitir un juicio, antes de hacer una crítica, antes de emitir una opinión. Segundo punto, dar tu opinión fundamentada en los hechos. Siempre se hablaba, no, esta es la siguiente, una opinión fundamentada, o sea, no porque me parece. ¿Por qué te parece? Fundamentada. Da una explicación o dátela a vos mismo de en qué te basás para tener esa opinión. Entonces, yo teniendo en cuenta esto, es como hacer tu secuencia lógica de razonamiento, contar cuál es tu razonamiento. Porque entonces, si tu razonamiento está equivocado, listo, modificás tu razonamiento, no tu percepción. ¿Me explico? No vos el razonamiento, pero si vos crees que sos el razonamiento, ahí ya es donde metimos todo en una ensalada y entonces ya seguimos manteniendo la misma opinión para no desautorizarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque entonces cambiar de opinión ahí es cambiar de mí, ese disco que es contradictorio contra mí. Entonces, tener mi propio esquema lógico de por qué, a ver, ¿cómo estoy llegando a esta opinión? Deduzco, tengo este dato, siento, qué sé yo, que, no sé, que mi hijo está, en mi opinión, tengo que, no sé, que pierde, que pavea y no hace lo que, no, está paveando en la vida, por ejemplo. No está haciendo lo que yo le pido, o no ordena el cuarto, o no hace o no lava su ropa. ¿En base a qué yo tomo esa decisión, tomo esa opinión? Entonces yo pienso, bueno, porque está la ropa acá en su cuarto, porque deja esto, porque siempre usa la misma ropa y no la lava, porque entonces puedo tener. Entonces deduzco que como esto y esto, entonces es lógica pura, que todos tuvimos lógica en el colegio en algún momento. Es lógica, deduzco que entonces no lava la ropa. Pero puede ser que todas estas ABC que yo tomé como fundantes de mi opinión estén erradas o les falta información. Entonces, si yo voy a fundar mi opinión en lo que me contó mi mamá de mi abuelo, y entonces tengo mi opinión de mi abuelo, y ahí ¿cuál es el razonamiento lógico ahí? Es muy parcial, no hay una evaluación profunda, ¿no? Porque el juicio crítico lo podemos hacer sobre los vivos y sobre los muertos, para adelante y para atrás, ¿no? Podemos tener opiniones hay ciertos parientes que estos no son bien vistos en la familia porque son así guasás, tienen etiquetas, bueno, muchísimo. Entonces empecemos a tomar responsabilidad y practicar estos 5 pasos. Entonces, evaluar con profundidad, tener la opinión fundamentada. ¿Por qué pensás como pensás? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Después, la perspectiva objetiva es que sea hechos y no prejuicios. No me gusta, porque la manera en que lo dice, cómo habla, no me gusta. Bueno, que no sean prejuicios, porque eso estás hablando de lo que a vos te afecta, ¿no? Entonces, basarse en hechos objetivos, que entonces la persona receptora pueda entender esos hechos objetivos y entender que lo que vos le estás criticando o haciendo un feedback o haciendo un juicio no tiene que ver con la persona, sino con el hecho, que es muy diferente. Yo le puedo hacer el juicio sobre el hecho, no sobre la persona. O si hago sobre la persona, que esté fundado, lo mismo, en hechos objetivos, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo este juicio sobre la persona? Basado en qué hechos, ¿no? Siempre sobre hechos. El cuarto punto es constructividad. Y esto me pareció buenísimo. ¿Cuál es la utilidad de tu juicio, de tu crítica?
¿Para qué lo haces? ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la otra persona? ¿O generas ruido? Entonces muchas veces nos vamos a quedar callados si hacemos esta rápida evaluación en la cabeza. ¿Qué aporte hago? Si ya no sale verbalmente es un montón. Lo puedo tener el juicio adentro, pero no salió. Lo freno antes, porque muchas veces largo ladridos, largo heridas, ¿no? Largo estocadas con los juicios livianos. Y después medir el impacto y el propósito, ¿no? ¿Cuál es la idea? El anterior es cómo construyo, ¿no? Cómo ayudo a mejorar o cómo ayudo a agregar algo que siento que le falta, porque evalúo que le falta tal. ¿Cómo ayudo? ¿Cuál es mi aporte? ¿No? Y con qué propósito y cuál es el impacto. ¿Soy capaz de medir el impacto de mi palabra sobre el otro? ¿De mi ladrido? ¿De mi juicio? Yo creo que si fuéramos conscientes de lo que produce la mirada que generamos sobre el otro, nos quedaríamos contra la pared. Porque ninguno quiere generar daño al otro, pero nos sale inconsciente. La mirada está cargada de prejuicios, de creencias, de mandatos, de moral, ¿no? Entonces miramos al otro y enseguida etiquetamos. En la medida en que empezamos a darnos cuenta que lo que nosotros hablamos, decimos, criticamos, opinamos sobre el otro, tiene un impacto enorme en el otro y en los otros, aunque el otro no lo reciba directamente, lo recibe igual a través de todo nuestro campo etérico. Entonces, si vos tuvieras a la persona al lado, ¿cómo podrías hacer tu juicio, tu crítica, que sea de una manera constructiva? Constructiva no es esconder lo que a tu juicio no funciona y resaltar lo que funciona. Constructiva es que vos hayas evaluado profundamente, que tengas una opinión fundada, que puedas tener una perspectiva objetiva basada en hechos, que sea constructiva y que tenga un propósito. Opinar de pavadas no tiene ningún propósito. ¿No? Es así. Entonces ya hay conversaciones que no te van a interesar. También pasa. Pero bueno, estas cinco puntos del juicio, de la crítica, me parecieron buenísimas como para seguir, ¿no?, dando vueltas. Te las repito para que te queden. Primero, evaluar lo que vas a decir, lo que estás pensando, evaluar un poco más profundo, buscar un poquito más de información, hacer preguntas. ¿Por qué esto? ¿Qué quieres decir con tal cosa? ¿Vos estás diciendo tal cosa? ¿Entendí bien? Requiere, obviamente, ¿no?, entender que estás haciendo tu trabajo evolutivo gracias al otro. El segundo punto, tener tu opinión fundada, hacer tu razonamiento lógico. Porque está esto, porque está esto, porque está esto, deduzco esto. Ahora sí, no está esto, puedo decir otra cosa, ¿no? Eso sería el pensamiento lógico. Después, tener una opinión objetiva, o sea, basada en hechos, que sea objetivo, que sea constructivo, o sea, que aporte a mejorar, que aporte a la evolución, que aporte al otro a crecer, a prosperar, a desarrollarse y que tengas conciencia del impacto y el propósito. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Y cuál es el impacto? Bueno, te dejo, ya me pasé un montón de la hora y bueno, muy contenta. Gracias por ayudarme a clarificar y a profundizar un poco más sobre este tema que me gustó hacerlo. Te agradezco que estés del otro lado otra vez. Antes de cerrar, te voy a invitar a que le des like acá, hagas tus comentarios. Voy a dejar el video en Spotify por primera vez, voy a empezar a poner los videos también, y en YouTube también tenés toda la info. Especialmente te quiero invitar a los únicos 2 eventos que voy a hacer en octubre con los caballos. Curso del caballo como puente en Mendoza del 18 al 20 y retiro reunirte en la abundancia en Córdoba. Son 2 eventos que la verdad que son momentos bisagra.
únicos, que te invito de corazón. Así que puedes buscar en la página que está ahí toda la info. Y nos vemos la próxima semana. Que estés bien, namaste.